Hola, saludos para todos. Hoy, como parte de la clase número 4, vamos a hablar sobre neurofisiología de la visión. Vamos a iniciar. Dentro de los puntos que vamos a revisar en la clase de hoy, por supuesto vamos a hacer nuestro acostumbrado recuento anatómico desde el punto de vista anatomofuncional, hablando de las estructuras ubicadas en el ojo y que están involucradas con el proceso de la visión. Por otro lado, vamos a hablar de unos eventos, si se quiere, mecánicos o de unos cambios importantes que deben ocurrir en esa anatomía durante el proceso de la acomodación visual, para finalmente hablar de los tres niveles principales para el proceso de la percepción visual, que son a nivel de los fotorreceptores, quienes realizan el proceso de la fotorrecepción, por supuesto la vía óptica y la corteza visual. Finalmente vamos a hablar de dos pruebas que se utilizan durante la evaluación de la capacidad visual y vamos a hablar de la agudeza visual y de algunos reflejos visuales que existen. El sistema visual puede captar e interpretar estímulos electromagnéticos, es decir, la luz. El ojo humano puede detectar dos características de la luz, la longitud de onda y el brillo. En cuanto al espectro electromagnético, hablamos de que la luz visible está comprendida en longitudes de onda entre 400 y 750 nanómetros. A través del sistema visual entendemos cómo es la luz, la cual, gracias a su incidencia sobre los diferentes objetos, nos permite identificar características específicas de cada uno de ellos, como su forma, color, movimiento, profundidad, y estas características son las que son analizadas para poder tener como tal la creación de una imagen visual. Por supuesto, esto ocurre gracias a las fases que mencionábamos anteriormente de captación de la información, de circuito, integración y transmisión de esa información para finalmente percibir esa imagen visual como tal. Y es que si de imagen visual se trata, vemos acá cómo en la oscuridad o en la ausencia de luz se nos hace imposible poder identificar las características del espacio que nos rodea, poder ubicarnos en ese entorno. No es hasta que la oscuridad desaparece e inicia o aparece la luz que tenemos la capacidad de poder ver como tal, de poder identificar diferentes características de esta imagen visual, de poder ver color, diferentes colores, de poder ver formas, de poder ver tamaños, de incluso hablar de perspectivas en una imagen que podríamos verla casi como una imagen 3D en el que parece que las manos salen de la pantalla, en el que vemos a lo largo de la distancia cada uno de los elementos que conforman esta imagen. De esta manera vemos entonces cómo gracias a la luz y su incidencia sobre los diferentes objetos es que podemos ver como tal la imagen visual. Recordemos la estructura del ojo. El globo ocular está formado por tres capas concéntricas, la más externa y la más interna. La primera capa o más externa, la capa fibrosa, formada por la córnea, el epitelio corneal, la conjuntiva y la esclerótica. La segunda capa, la capa vascular, formada por el iris y la coroides. Y una tercera capa, que es la capa nerviosa, conformada por la retina. A su vez, el ojo está dividido en una cámara anterior delante del cristalino llena de humor acuoso y una cámara posterior detrás del cristalino llena de humor vítreo. Otras estructuras importantes a recordar: el iris, la zona coloreada del ojo, el cual tiene una apertura central a través de la cual entra la luz. El cristalino, una lente básicamente estructurada por tejido conectivo elástico, sujeto por unos ligamentos llamados ligamentos suspensorios al músculo ciliar, un músculo de naturaleza muscular lisa, y la actividad de estos elementos van a permitir los diferentes cambios necesarios en el cristalino durante el proceso de la visión. A su vez, de la retina es importante recordar que existe un punto llamado punto ciego, es el punto en el cual nace el nervio óptico, que hay una zona en la cual hay una mayor agudeza visual, que es la que vamos a llamar mácula, y que hay una depresión central a nivel de la mácula, que es la que vamos a llamar fobia, que es el punto en el cual ocurre el enfoque de la luz. Otra estructura que debemos recordar asociada al globo ocular son los músculos extraoculares, por mencionarles el recto superior inferior, el lateral y medio y los oblicuos superior e inferior. Cada uno de ellos responsable
de los diferentes movimientos tanto en sentido vertical, horizontal u oblicuo, inervados por supuesto por una serie de pares craneales. Mencionamos el tercer par craneal o motor ocular común, el cuarto par craneal o patético, el sexto par craneal o motor ocular externo. Y aunque aquí no lo vemos, también tenemos el séptimo par craneal facial, responsable de la elevación de los párpados. Importante chequear esto y revisarlo para que lo puedan entender. Si tenemos que hablar sobre la formación de la imagen visual, también debemos recordar que de la misma manera en que una lente de vidrio es capaz de enfocar una imagen sobre una hoja de papel, el sistema visual de nosotros también permite enfocar una imagen sobre la retina. Por supuesto, como vemos acá, el resultado va a ser dado de manera invertida. Sin embargo, existe el entrenamiento a nivel de la corteza cerebral para considerar esta imagen invertida como normal y podamos percibirla de la manera real. La velocidad de desplazamiento de un rayo de luz en el aire está establecida en unos 300.000 km por segundo, velocidad que se ve enlentecida cuando recorre sólidos o líquidos transparentes. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos en el ejemplo A un rayo de luz que avanza y choca con una superficie limitante que queda perpendicular, observando que no hay desviación de los rayos de luz, pero sí una disminución de la longitud de onda y por ende de la velocidad de desplazamiento. En el ejemplo B, vemos cómo el desplazamiento de esos rayos de luz se ve desviado al chocar con una superficie ubicada en ángulo con un índice de refracción diferente. A esta capacidad de desviación de los rayos de luz es a lo que llamamos el proceso de refracción. La refracción es el proceso de convergencia o de desviación de los rayos que permiten enfocar una imagen exacta en un único punto focal. Como vemos acá en la imagen, tenemos la emisión de los rayos de luz de una fuente lejana que al encontrarse con una superficie de índice de refracción diferente, se produce entonces la desviación, la convergencia para llegar a la unión o convergencia de esos rayos en un único punto focal. La distancia que existe desde la lente hasta el punto focal como tal la vamos a llamar distancia focal. El poder de refracción va a ser diferente, por supuesto, de acuerdo a la lente, si es una lente convexa como el cristalino o si es una lente cóncava. Y el factor que va a estar relacionado con la distancia focal va a ser la ubicación de la fuente de luz. Si estamos hablando de una fuente de luz que está lejana, los rayos vienen en paralelo y el lente no va a requerir mucho trabajo para poder unir o para poder converger los rayos en un único punto focal. Mientras que si la fuente de luz está cercana, entonces los rayos van a venir en forma divergente. Por lo tanto, se va a requerir un mayor esfuerzo de la lente para poder unir o converger los rayos en un punto focal. Como consecuencia, vamos a tener una distancia focal mayor. ¿Cuál es la solución o cuál es la alternativa que existe para no afectar la distancia focal? Modificar la estructura de la lente. Nuevamente lo tenemos acá, entonces refracción es la capacidad o el proceso de convergencia de los rayos hacia un único punto focal. Cuando hablamos de convergencia, hablamos de unión de los rayos en un único punto focal. La distancia focal, decíamos entonces que era la distancia desde el sitio donde los rayos empiezan a converger hasta el único punto focal. Existe una forma matemática mediante la cual podemos establecer el poder de refracción de una lente. Hablamos de que el poder de refracción, medido en dioptrías, está establecido a la inversa de la distancia focal. En el globo ocular como tal, existen diferentes estructuras que tienen poder refractivo. Hablamos de incluso el aire, tiene un índice de refracción del 1. La primera estructura con la cual choca la luz y es de donde empieza el proceso de refracción, la córnea, tiene un índice de refracción de 1,38, el humor acuoso de 1,33, el cristalino de 1,4 y el humor vidrio de 1,32. Como vemos acá, ¿quién tendría mayor índice de refracción?
el cristalino. Sin embargo, ¿quién tiene mayor poder de refracción? Vemos que el poder de refracción del cristalino está en 12 dioptrías, mientras que el poder de refracción de la córnea está establecido en 42 dioptrías. Sin embargo, ¿por qué le damos tanta importancia al cristalino? Porque el cristalino tiene mayor posibilidad de modificar su estructura para afectar su poder de refracción, aumentando o no su capacidad de refractar la imagen en un único punto focal. Mientras que la córnea no, la córnea en condiciones anatómicas tiene una estructura inmoldeable. Si tenemos un ojo que tiene un poder de refracción adecuado, es decir, tiene una capacidad de convergencia de los rayos en un único punto focal, produciendo una imagen nítida, entonces hablamos de emetropía. Por otro lado, existen algunos errores de refracción, los más comunes, se los traje para mencionárselos, por ejemplo, el astigmatismo, en el cual existe una modificación o no hay una uniformidad en la curvatura de la córnea, produciendo una visión borrosa. Tenemos la miopía, en el cual el globo ocular es más largo, por lo tanto el proceso de refracción hace que la imagen se proyecte antes de la retina, generando modificaciones en la visión para ver de lejos. La hipermetropía, en la cual el globo ocular es más corto, por lo tanto la convergencia de los rayos ocurre detrás de la retina, generando una modificación o una dificultad para ver de cerca. Y la que podríamos considerar fisiológica, en la cual la imagen se proyecta detrás de la retina, pero que es producida por una modificación o por una alteración a nivel del cristalino, que es la presbicia, y que ocurre generalmente por efecto de la edad. Con el paso de los años, el cristalino dijimos que era una lente elástica. Esa lente elástica se va endureciendo, modificando su capacidad de moldear su forma. Por lo tanto, la imagen se proyecta detrás generando una visión borrosa, pero es algo que ocurre por la edad. Si profundizamos un poquito en el cristalino, entonces recordamos que ese cristalino es una estructura de tejido conectivo, elástico, sujeto por los ligamentos suspensorios a las fibras musculares del músculo ciliar, y que el músculo ciliar posee dos grupos o dos juegos de fibras musculares independientes, fibras musculares meridionales y fibras circulares, cuya contracción produce el acortamiento del músculo, modificando la estructura de los ligamentos suspensorios y por ende modificando la estructura del cristalino, como vamos a ver a continuación. Ese proceso de modificación de la forma del cristalino va a recibir el nombre de acomodación, y como mencionábamos hace un momento, la necesidad de acomodar o modificar el cristalino va a depender de la distancia a la cual se encuentre la fuente de luz o la distancia a la cual se encuentra el objeto, lo que quiere decir que el cristalino va a surgir modificaciones para la visión lejana y para la visión cercana o próxima. ¿Cómo se encuentra para la visión lejana? Para la visión lejana decíamos que los rayos de luz vienen en forma paralela en el aire, y que en el momento que inicia a nivel de la córnea, principal estructura con índice de refracción, inicia el proceso de convergencia de los rayos hacia un único punto focal a nivel de la retina. Por el hecho de la dirección de los rayos, entonces no amerita modificaciones en la estructura del cristalino, permitiendo esa refracción. Pero ¿cómo se encuentra el cristalino? En condiciones de reposo, el músculo ciliar se encuentra relajado, por lo tanto, los ligamentos suspensorios se encuentran estirados, se encuentran tensos, y al encontrarse estirados, vemos cómo ellos van a todo alrededor del diámetro de la estructura del cristalino, produce un estiramiento del cristalino, entonces se encuentra vamos a decirlo que se encuentra ligeramente plano, en forma convexa. De esta manera entonces ocurre el proceso para la visión lejana. Para la visión cercana o para la visión próxima, la situación modifica, porque decíamos que en un objeto que está en una fuente de luz cercana, los rayos emitidos por él vienen hacia el globo ocular en forma divergente. Por lo tanto, si yo no modifico la estructura normal del cristalino, los rayos se verían proyectados detrás de la retina. Entonces, ¿cómo hacemos? El músculo ciliar se contrae
por acción involuntaria, lo que produce una disminución de la tensión de los ligamentos suspensorios. Quedan ahora laxos, permitiendo entonces que el cristalino que decíamos que era de tejido conectivo, de tejido elástico, se abombe, aumente su curvatura, que es lo que vemos acá. Al aumentar la curvatura del cristalino, aumenta su poder de refracción, por lo tanto, se permite que haya la convergencia de los rayos a el mismo punto focal. Esto es lo que hablamos de acomodación. ¿Cuándo necesitamos verdaderamente acomodación? ¿Para la visión lejana o para la visión cercana? Para la visión cercana, porque para la visión lejana, el cristalino en su forma basal tiene la capacidad de poder hacer el proceso de refracción hacia el único punto focal, mientras que para la visión cercana es necesario acomodar, modificar el cristalino aumentando su curvatura para que los rayos puedan proyectarse en el mismo punto focal. Muy bien. Seguimos y hablamos ahora sobre la retina. La retina mencionábamos al comienzo de la clase que era la tercera y última capa, la más profunda, la capa nerviosa, y que dentro de ella teníamos áreas importantes como el disco óptico, que era el sitio donde nace el nervio óptico, que teníamos la mácula, que era el sitio de mayor agudeza visual, y que había una depresión en el centro de la mácula, que era la llamada fovea, que era el sitio donde el cual ocurría la proyección de la luz. Cuando la luz entra y atraviesa todas las estructuras que ya mencionamos del globo ocular, incide sobre la retina. Si yo agarro esta capita de retina que tenemos acá y la agrando acá, vemos cómo encontramos diferentes estructuras celulares dispuestas en capas en todo su trayecto. Vemos cómo la luz incide sobre ella y atraviesa todas las estructuras celulares y es absorbida a nivel de la capa más profunda de la retina, que es la capa del epitelio pigmentado. A partir de allí inicia entonces el análisis de la información. El análisis por qué estructura. Si nos vamos de la capa más superficial de la retina, iniciamos con la capa de fibras nerviosas formadas por los axones de las células ganglionares y que van a dar paso a la formación del nervio óptico. Tenemos la capa de las células ganglionares. Luego tenemos la capa plexiforme interna, que generalmente es una capa de interneuronas o una etapa de interconexión entre todas las estructuras celulares. Tenemos la capa nuclear interna, donde tenemos dos tipos de células. Tenemos las células bipolares y tenemos las células amacrinas. Luego tenemos la capa plexiforme interna, nuevamente una capa de interconexión, donde además tenemos a las células horizontales. Luego tenemos la capa nuclear externa, que como su nombre lo dice, contiene los núcleos de los fotorreceptores, de los conos y los bastones, para luego pasar a la capa del segmento externo de los fotorreceptores y la capa del epitelio pigmentado, donde tenemos las células pigmentadas. Cada una de estas células cumplen una función específica. Como lo decíamos, las células pigmentadas es donde inicia el proceso de la transducción, es donde se absorbe la luz para luego empezar el proceso de la conversión de la señal en una señal eléctrica, ocurrida por supuesto a nivel de los conos y los bastones. Pero también tenemos que mencionar otros tipos de células. Hablábamos de las células ganglionares, que generalmente tienen acción de tipo inhibitoria, aunque en sí se desconoce cuál es el neurotransmisor utilizado. Las células bipolares y las células horizontales, que para las células horizontales generalmente tienen acción inhibitoria, mientras que para las células bipolares encontramos dos tipos. Tenemos células bipolares con acción despolarizante y células bipolares con acción hiperpolarizante. Y las células amacrinas igualmente con acción de tipo inhibitoria. Entonces, repetimos, la luz incide sobre la retina, atraviesa todas las estructuras celulares, es absorbida por las células pigmentadas en el epitelio pigmentado y a partir de allí inicia el proceso de análisis de la información para lograr la transducción. Aquí les muestro una imagen de lo que es el fondo de ojo, que es la prueba más sencilla para evaluar la indemnidad de la retina. Vemos acá tenemos que es el ojo derecho
y allí podemos evaluar las estructuras o las diferentes estructuras que lo conforman. Como vemos entonces, lo que vemos en la parte posterior sería todo lo que son los vasos sanguíneos que formarían parte de la coroides, todas las arterias que dan irrigación al globo ocular, y la retina como tal la vemos en ese color así como amarillentico, y allí podemos evaluar las estructuras que mencionábamos anteriormente. Tenemos lo que es el disco óptico, que es la excavación del nervio óptico como tal, tenemos la zona de la mácula, y en el centro la depresión, que era la zona de la fovea. Esto es para que lo puedan ver. Nos corresponde ahora hablar sobre los fotorreceptores. Los fotorreceptores son las células capaces de captar la luz y convertirla o generarla en forma de señales eléctricas, tomando en cuenta, por supuesto, la variación del espectro de la intensidad luminosa ambiental. Se dicen que son neuronas sensoriales y vamos a encontrar dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Tenemos la estructura anatómica de ella, pero vamos a hablar a detalle por separado de cada uno. Iniciamos hablando de los bastones. Los bastones, en cuanto a su estructura, la diferencia principal está a nivel de lo que es el segmento externo. El segmento externo contiene aproximadamente 1000 discos situados en forma paralela, independientes uno de otro, los cuales están separados por unas membranas y que contienen una sustancia muy importante que es un pigmento fotosensible llamado rodopsina. La rodopsina está compuesto por un aldehído de la vitamina A llamado retinal y por una oxina llamada escotopsina. Tenemos el segmento interno en el cual están dispuestas todas las estructuras o todas las organelas celulares del receptor como tal, y finalmente el segmento interno en el cual tenemos la terminal sináptica. Existen algunas características propias de los bastones. Los bastones tienen un umbral bajo, por lo tanto son estimulados por luz de baja intensidad y por eso es que son los receptores utilizados durante la visión nocturna o llamada visión escotópica. Como en la oscuridad, ante un mínimo impulso de luz o ante una mínima presencia de luz, se activa el bastón. Por lo tanto, son receptores que no participan en gran manera o no tienen una gran agudeza visual. Sin embargo, sí son muy abundantes. Tenemos aproximadamente 100 millones de bastones. Con respecto a los conos, vemos entonces que la diferencia principal está a nivel del segmento externo. Acá no tenemos disco, sino que tenemos una estructura en forma cónica cubierta por una membrana plasmática, formando como especie de pliegues a lo largo de toda la estructura celular. En el segmento interno nuevamente tenemos todas las organelas celulares y finalmente tenemos el segmento interno, la terminal sináptica. Dentro de las características importantes a mencionar son receptores que tienen un umbral de respuesta alto, por lo tanto requieren una luz de alta intensidad para poder ser activados. Por eso mismo participan durante la visión diurna, llamada visión fotópica, y además de eso también participa durante la visión de color. ¿Por qué principalmente? Porque los conos también tienen un pigmento llamado, o también tienen fotopsina, y allí encontramos tres tipos de fotoxina. Retinal más una opsina diferente, cada una asociada a los tres colores principales, el azul, el verde y el rojo, los cuales van a dar origen a la visión de color. Y son receptores que por todas estas características contribuyen a la captación de una información con una mayor o una alta agudeza visual. Y bueno, acá les dejo en este cuadrito resumen las características que hemos mencionado de los dos fotorreceptores, bastones y conos. Los bastones tienen un umbral bajo, por lo tanto participan en la visión nocturna, y los conos tienen un umbral alto, sensibles a luz de alta intensidad, por lo tanto participan en la visión diurna y más aún en la visión de color. Importante recordar que un solo fotón de luz puede activar un bastón, mientras que se requieren varios cientos de fotones para activar un cono, por aquello del umbral que mencionábamos. Ahora vamos a hablar de la fotorrecepción. Recordamos que las capas de la retina, acá la imagen está en el sentido contrario
a como se las mostré al comienzo. Acá tenemos la capa de las células pigmentadas, que sería la más profunda de la retina, y la capa de los nervios como tal, de las fibras nerviosas. Vemos entonces cómo la luz entra y atraviesa todas las capas de la retina y es absorbida por la capa de las células pigmentadas, y a partir de allí entonces inicia el proceso de procesamiento, valga la redundancia, de esta información por todas las estructuras celulares, dando paso a este proceso que tenemos acá, que es la imagen que ustedes tienen en su linda constancia, pero yo se las tengo de manera un poco más gráfica. Antes de ver qué pasa con la luz en el proceso de la transducción, tenemos que ver qué pasa en la oscuridad. A diferencia de la mayoría de las células, en condiciones de reposo, los canales de sodio en los fotorreceptores se encuentran abiertos, generando entonces una continua entrada de sodio a nivel intracelular, produciendo una despolarización y por lo tanto llevando el potencial de membrana hacia el potencial de acción, permitiendo la liberación constante de neurotransmisores, específicamente liberación de glutamato, haciendo entonces que se cumpla la función inhibitoria de la mayoría de las células bipolares. Por lo tanto, no vamos a tener envío de potenciales de acción a nivel de lo que son las fibras del nervio óptico. En el momento que entra la luz, este proceso cambia y es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces ahora hablamos de las etapas de la fotorrecepción y nos preguntamos qué pasa con la luz. Decíamos que la luz incide sobre la retina y es absorbida por todas las capas de la retina hasta que, para evitar su dispersión y su proyección en otras áreas, es absorbida por la capa de las células pigmentadas. Esta capa de las células pigmentadas, entonces, a partir de allí, inicia el proceso de análisis o procesamiento de la información. En la capa externa de los fotorreceptores, lo primero que ocurre es la fotoisomeración de la rodoxina, que no es más que el cambio de la rodoxina, que decíamos que era el pigmento que estaba a nivel de los bastones, ante la presencia de la luz en transrodoxina. Esta transrodoxina produce un cambio como tal de la rodoxina en metarrodoxina 2. Esta metarrodoxina 2 se encarga de activar a una proteína G llamada transducina. Como siguiente paso, esta transducina activada se va a encargar de la activación de la fosfodiesterasa, enzima responsable de la conversión del GMP cíclico o guanosina monofosfato cíclico en 5-GMP, produciendo la disminución de la concentración del GMP cíclico intracelular, segundo mensajero necesario para la apertura de los canales de sodio. En consecuencia, inicia el cierre de estos canales. Y con el tiempo serán aún más los canales de sodio que continuarán cerrándose, llevando a la hiperpolarización de la membrana del receptor, básicamente por el movimiento o por el flujo de los iones de potasio, trayendo como consecuencia la disminución de la liberación del neurotransmisor glutamato. Recordamos que los fotorreceptores se comunican o hacen sinapsis con otro tipo de estructuras celulares como las células bipolares o las células horizontales, y recordamos también que existen varios tipos de ellas, que encontramos células con receptores metabotrópicos con acción netamente hiperpolarizante, es decir, con una respuesta inhibitoria, mientras que tenemos células con receptores ionotrópicos con acción despolarizante produciendo efectos excitatorios. Entonces, de acuerdo a la célula, a la bipolar o horizontal activa, si es una célula con un receptor ionotrópico, entonces lo que ocurrirá será la disminución de la respuesta excitatoria, produciendo una hiperpolarización de las células bipolares horizontales o una inhibición de estas. Mientras que si es una célula con un receptor metabotrópico, lo que ocurrirá será una disminución de la respuesta inhibitoria del glutamato, produciendo la despolarización de esa célula bipolar horizontal, que no es más que la excitación de esta, generando entonces la presencia de patrones llamados patrones on-off en el proceso de la transducción visual. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la vía óptica. Esto que tenemos acá es la representación gráfica del trayecto de la vía óptica.
Vamos a desglosar la imagen por partes. Primero debemos empezar hablando de lo que son nuestros campos visuales como tal. Tenemos campos temporales, que son los campos externos de nuestra visión. Si dividimos a la mitad nuestro campo visual, la parte externa son los campos temporales y las partes internas son los campos nasales. ¿Vamos bien hasta acá? Si nos ubicamos en la retina, entonces vamos a hablar de una hemirretina temporal, las mitades externas de cada retina, y una hemirretina nasal, que son las mitades internas de cada retina. Decíamos hace un rato que los axones en las células ganglionares van a dar paso a la formación del nervio óptico. De esta manera tenemos entonces como primer punto el nervio óptico derecho y el nervio óptico izquierdo, ¿sí? La información proveniente del campo nasal izquierdo va a proyectarse sobre la hemirretina temporal izquierda. La información de los campos temporales izquierdos va a proyectarse sobre la hemirretina nasal izquierda. Lo mismo en el ojo derecho. La información del campo visual temporal derecho se va a proyectar en la hemirretina nasal y la información del campo nasal derecho se va a proyectar en la hemirretina temporal derecha. Decíamos entonces que el primer inicio es el nervio óptico. Luego vemos que ciertas fibras del nervio óptico llegan a un punto en el cual cruzan al lado contralateral. Ese punto de entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico se llama quiasma óptico. Seguidamente vamos a dar paso a la formación del tracto óptico. ¿Pero qué fibras forman el tracto óptico? En el caso del tracto óptico derecho, vamos a seguir el trayecto, vemos que contiene la información del campo, la información de la hemirretina nasal izquierda y la información de la hemirretina temporal derecha. En el caso del tracto óptico izquierdo, vemos entonces que va a traer la información de la hemirretina temporal izquierda y la información de la hemirretina nasal derecha. Estos tractos o cintas ópticos van a llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, de su lado establecido, del lado derecho y del lado izquierdo. Desde el cuerpo geniculado lateral del tálamo se va a dar paso a la formación de otro grupo de fibras nerviosas que la vamos a llamar tracto o fascículo genículo-calcarino. Las fibras del fascículo o tracto genículo-calcarino van a seguir su trayecto hacia la corteza occipital o corteza visual, llamada también área 17 de las áreas de Brodmann. Muy bien, entonces a pesar de que estamos en fisiología, vamos a preguntarnos qué ocurre cuando hay lesiones en la vía óptica como una manera introductoria. Decimos entonces que las lesiones en diferentes puntos de la vía va a producir algo que se llama hemianopsia, que no es más que la pérdida de la visión en una mitad del campo visual, sea de uno o de ambos ojos. Si el campo visual alterado está del mismo lado de la lesión, entonces llamamos ipsilateral. Si es del lado opuesto, entonces es contralateral la hemianopsia. Pasamos a hablar ahora de la corteza visual. Recordábamos que las fibras que vienen del cuerpo geniculado lateral del tálamo se abren en forma de abanico y proyectan o llegan hacia lo que es la corteza visual como tal. Corteza visual primaria que está establecida con el número 17 de las áreas de Brodmann y es esta que tenemos acá. Como vemos, esas fibras del fascículo genículo calcarino llegan y proyectan a estas áreas como tal que van a dar paso a la formación de la corteza primaria. Las fibras que contienen la información de la hemirretina inferiores o de los campos visuales superiores va a llegar a nivel de la cisura lingual, debajo de la cisura calcarina, mientras que la información de las hemirretinas superiores o los campos visuales inferiores va a llegar a nivel de la circunvalación cuneiforme. Ambas estructuras dan
paso a la formación o la identificación de lo que es la corteza visual primaria, la cual, como vemos, tiene un mapa retinotópico, es decir, tiene una representación muy detallada de cada área de la retina, sin dejar a un lado la mácula, la cual, como vemos, es la parte central de nuestros campos visuales y está más que todo representada a nivel de las zonas más externas o más posteriores de la corteza occipital. Debemos mencionar también la participación de las áreas visuales secundarias, y es que información desde las áreas visuales primarias puede enviarse hacia zonas como por ejemplo el área temporal media, que ascienden hacia la corteza occipitoparietal para analizar características como por ejemplo la forma, la posición tridimensional, incluso el movimiento de la imagen visual, mientras que áreas como por ejemplo las regiones inferiores, ventrales y mediales de la corteza occipital y temporal están más relacionados con detalles visuales como por ejemplo el color. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar del control del sistema nervioso autónomo del ojo, recordando que tanto simpático como parasimpático tienen funciones a nivel del ojo. Por parte del sistema nervioso parasimpático inicia su trayecto a nivel de lo que es la región pretectal, a nivel del mesencéfalo, de donde se envía información al núcleo de Edinger-Westphal. A partir de allí inicia el trayecto de las fibras nerviosas preganglionares a nivel de lo que son las fibras del tercer par craneal o motor ocular común hacia el ganglio ciliar, desde donde nacen las postganglionares que van a ir por parte de las fibras de los nervios ciliares hacia el músculo ciliar y por parte del mismo motor ocular común hacia el esfínter constrictor de la pupila o el músculo circular de la pupila. Por parte del sistema nervioso simpático, sus fibras inician a nivel de lo que es el primer segmento torácico de la médula espinal, se unen a la cadena simpática y continúan un trayecto hacia el ganglio cervical superior. A partir de allí siguen ascendiendo en el transcurso o en el mismo trayecto de las arterias carótidas, llegando hacia algunos músculos extraculares y hacia las fibras radiales del iris. Este control autónomo cumple o existe para cumplir dos funciones principales. Una de ellas es el efecto que tienen sobre el control del diámetro pupilar y el otro es el efecto que van a tener sobre el control de la acomodación. Por parte del control del diámetro pupilar, el sistema nervioso parasimpático, como decíamos, se encarga de lograr la constricción del músculo circular del iris o del esfínter del iris, logrando entonces la contracción de la pupila, que no es más que la disminución de su tamaño, pudiendo llegar hasta 1.5 milímetros. Esa contracción pupilar la vamos a llamar miosis. Por parte del sistema nervioso simpático, entonces sus fibras van a ir directamente hacia el músculo radial del iris, encargado de la dilatación pupilar, que vamos a llamar midriasis, dilatación que puede llegar incluso hasta los 8 milímetros. En relación al control de la acomodación, decíamos entonces que su principal función es el mantenimiento de la agudeza visual, necesaria, como decíamos, cuando hay un cambio de la ubicación del objeto, de la fuente de luz que intentamos focalizar, cuando pasa de estar lejos a estar cerca. Existe una manera clínica mediante la cual podemos evaluar este control o el buen funcionamiento de este control, y a través de una serie de reflejos. Por mencionarle algunos, tenemos el reflejo de acomodación o el reflejo de aproximación, el cual utilizamos un objeto puntual, lo colocamos lejos del paciente y lo vamos acercando paulatinamente. ¿Cuál es la respuesta que debemos esperar? Vamos a ver una miosis, una constricción de la pupila, un acercamiento de los glóbulos oculares hacia el centro de la cara y una respuesta que, aunque no la vemos, el paciente sí la va a poder describir, que es la acomodación del cristalino, es decir, la persona va a ver siempre con la misma agudeza visual ese objeto que se está acercando. Y el otro reflejo es el reflejo fotomotor o reflejo pupilar, el cual se utiliza una fuente de luz y se acerca al ojo observando una contracción pupilar. Ese sería el reflejo fotomotor directo. Vamos a hablar un poquito más de esto en la siguiente lámina. Hablemos nuevamente del reflejo fotomotor. Decíamos entonces que el reflejo fotomotor es aquel en el cual colocamos luz
a nivel del globo ocular, vamos a decir que es el globo ocular derecho, observando en este como respuesta la contracción pupilar o la miosis pupilar. Eso lo vamos a llamar, decíamos, reflejo fotomotor directo. Hay un reflejo paralelo a este, que es el reflejo fotomotor indirecto o consensual, en el cual cuando estamos estimulando el ojo derecho y estamos observando la respuesta en el ojo derecho, inmediatamente o automáticamente también observamos la contracción en la pupila del ojo no estimulado. Eso lo vamos a llamar reflejo consensual. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como vemos, si repasamos la vía que estábamos mencionando anteriormente, vemos que esa información entra por la vía visual que ya conocemos, pero antes de llegar al núcleo geniculado lateral del tálamo, las fibras se desvían hacia los núcleos pretectales, las cuales, como vemos, proyectan bilateralmente, enviando señales hacia el núcleo de Edinger-Westphal, de donde sale la vía eferente del reflejo a través de las fibras de los nervios motorocular común hacia el ganglio ciliar. Y esa respuesta es igualmente bilateral, es decir, va tanto para el ojo estimulado como para el contralateral. Por eso tenemos una respuesta en ambos ojos. De esta manera tenemos un reflejo fotomotor directo y fotomotor indirecto o consensual. También tenemos que hablar de la agudeza visual, la cual está descrita como la capacidad que tiene el ojo de distinguir entre dos fuentes puntuales de luz distanciadas a un ángulo mínimo de 25 segundos. ¿Qué significa esto? Que es la capacidad que tenemos de distinguir desde la distancia dos fuentes puntuales como dos fuentes puntuales y no como un único punto. Se dice que una persona que está ubicada a 10 metros con una agudeza visual normal, para poder identificar esos dos puntos, estos deben estar a una distancia de 1.5 a 2 milímetros. Quiere decir que una agudeza visual normal, con esa mínima diferencia de 1.5 milímetros, a una distancia aproximada de 10 metros, ya podríamos distinguir esos dos puntos como dos. Y eso estamos hablando de agudeza visual. La agudeza visual podemos evaluarla de una manera sencilla en clínica utilizando esta tablita que tenemos acá, que es la carta de Snell. La carta de Snell es una tabla que se utiliza, como vemos acá, tiene letras que van disminuyendo su tamaño, o también hay una que tiene dibujitos utilizada para niños o con otro tipo de signos para personas analfabetas. ¿Cómo se utiliza? Le vamos a cubrir un ojo para ir evaluando cada ojo por separado y el examinador le va a ir mostrando cada una de las letras para que el paciente la vaya leyendo a una velocidad rápida pero sencilla, cómoda, para evitar que el paciente memorice las letras, y vamos a ir mostrando cada uno de los signos hasta evaluar que el paciente se equivoque. Vamos a tomar como resultado correcto la última línea que el paciente leyó bien. Vemos que de este lado de la tabla tenemos una serie de fracciones y esas fracciones son las que vamos a llamar quebrado de Snell, que es la manera en cual expresamos el resultado. El valor normal de una visión, estamos hablando de 20-20, y ese 20-20 significa el numerador, la distancia en pies que está separada entre el paciente y la tabla. 20 pies es el equivalente a 6 metros y el denominador es la distancia a la que un sujeto con agudeza visual normal debería leer. Si la visión normal es 20-20, significa que el sujeto está leyendo a 20 pies o 6 metros, lo que alguien debería leer a 20 pies. Imaginemos que el resultado nos dio 20-40, significa que el sujeto está leyendo a 6 metros, lo que alguien con agudeza visual normal leería a 12 metros. Una visión de 20-15, por supuesto, estaríamos hablando que es una visión mejor de lo normal, y una visión disminuida, bueno, estaríamos hablando de 20-50, 20-70, 20-100. De esta manera culminamos la clase diciendo: el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a hablar sobre fisiología del sistema auditivo y vestibular. Gracias por su atención y acá les dejo la bibliografía.